Cuando uno empieza en esto de la fotografía, las primeras cosas que le vienen a la cabeza es tener una buena cámara, un buen objetivo. Probablemente se esté más pensando en tener una buena cámara que un objetivo. Cuando el objetivo es muy importante, tener una buena óptica es fundamental para obtener unas fotografías de calidad. Pero hay un elemento que a la gente se le olvida y es tener un buen trípode. Un buen trípode va a ser el soporte de ese equipo tan caro y que tanto dinero te ha costado. Pues yo he visto gente con unos equipos impresionantes, unas cámaras y objetivos fantásticos, sobre un trípode endeble, un trípode que en cualquier momento se te puede caer y te puede aguar la fiesta destrozándote el equipo. Menos pasta para la cámara y más para el objetivo y para el trípode. Mola mogollón eso de tener una buena cámara que te haga 10 fotos por segundo, 12 fotos por segundo. También mola que tenga un ISO alto, que responda bien ante escenas de poca luz. Pero bueno, olvidándonos un poco de la cámara y de la óptica, que la óptica es muy importante, un trípode es fundamental. Hay mucha gente que no utiliza trípode, o el trípode que tiene es como un accesorio. Bueno, me costó muy poquito dinero y es el que tengo. Pero no, es importante tener un trípode en condiciones. Esto que estoy haciendo es tirar fotos. En el fondo no estoy haciendo fotos ni obteniendo imágenes. Esto es tirar fotos como el que tira el dinero. La fotografía es una acción, es una actividad de pensar, de recapacitar, de plantear cosas, saber qué es lo que quieres transmitir. Entonces, cuando vayas a hacer una fotografía, haz de pensar muy bien qué es lo que quieres reflejar en tus imágenes. Por eso, cuando vayas a tomar una fotografía, piénsate bien qué es lo que quieres fotografiar y tienes que buscar un punto desde donde vas a realizar esa fotografía. No vas a tener más remedio que tener que utilizar un trípode. Por ejemplo, para la fotografía de paisaje te hace falta un trípode. No puedes llegar, bueno, podrías llegar sí, con la cámara en mano a hacer una foto, pero eso sería tirar una foto, no sería obtener una imagen. Entonces, si quieres estabilidad a la hora de fotografiar paisaje, en el cual tienes que plantar el trípode, colocar la cámara, ver el escenario, imaginarte que el visor de tu cámara es como si fuera un lienzo en blanco donde tienes que meter esos elementos que tú quieres que aparezcan en la imagen, esa luz, y bueno, es una fotografía que lleva su tiempo. Hacer fotografía de paisaje no es sencillo, necesita mucha disciplina. Segundo, para fotografía de fauna también te va a hacer falta un trípode, sobre todo si llevas un teleobjetivo de grandes dimensiones que sea pesado. Cuando estás metido en un height para fotografiar, tú no puedes estar constantemente sacando la cámara, el objetivo, dentro o fuera del height, porque vamos, el bicho en el momento en que vea movimiento se va a ir. Entonces tienes que tener la cámara con el teleobjetivo montado en un trípode y en una posición fija, estable y donde haya el menor movimiento posible. Después, tercero, en fotografía macro, igual, te va a hacer falta también el uso de un trípode. En fotografía macro, cualquier pequeño desplazamiento del objetivo, aunque sea unos milímetros, eso significa que la fotografía va a salir desenfocada, movida, es decir, un total desastre. Entonces, otra razón por la que tienes que utilizar el trípode. Y bueno, ya si hablamos de fotografía nocturna, imprescindible. En la noche, con exposiciones prolongadas, te hace falta un elemento que te dé estabilidad a tu equipo fotográfico. Pero estabilidad, es decir, un trípode que tenga unas buenas patas, que sea resistente
ligero también, es importante que sea ligero, que te permita transportarlo con comodidad sin ser una pesada carga durante las caminatas por el campo, y que te asegure de una estabilidad máxima, sobre todo cuando te dedicas a hacer fotografía con exposiciones muy prolongadas. Y es aquí ahora donde yo vengo a vender la moto. No, en serio, no vengo a venderos la moto. Simplemente que los de Leofoto han tenido la gentileza de dejarme probar uno de sus trípodes, y pensé, bueno, que era un buen momento para hablaros en general de la importancia del trípode y enseñaros este cacharro. Pero voy a dar mi opinión sincera sobre este trípode. Podría ser este de Leofoto o podría ser de cualquier otra marca. Todos los trípodes que yo he tenido han sido o Manfrotto o Gitzo. No tanto en Manfrotto, pero Gitzo sí que es una marca bastante cara. Un trípode cuesta un dineral. Sí, bien es cierto que la calidad de los Gitzos es muy buena, vamos, no se descubre nada con ello, ¿no? Pero hay que pensar que hay otras alternativas. No todo el mundo tiene a lo mejor 800, 1000 y pico euros, ¿no?, para gastarse en un trípode. Entonces, bueno, vamos a ver este caso, que es el de la marca Leofoto, a ver qué es lo que tiene dentro de esta bolsa. Vamos a ver qué tenemos aquí. Tiene una bolsita que yo, en mi caso, nada más que lo reciba, me servirá para meter las barras de pan cuando vaya al supermercado, porque yo las bolsas las guardo en el trastero, no las utilizo, pero vamos, siempre viene bien. Aquí viene el trípode en su plástico. Voy a ponerme aquí una bolsita con su llave Allen, mosquetón y una herramienta para cuando tengas que desmontar el trípode y hacer cualquier tipo de arreglo, reparación o limpieza. Vale. Por aquí, en este bolsillo lateral. Esto, que la verdad que me imagino para lo que es. Una extensión, creo que es para debajo del trípode, por si quieres colocar la cámara invertida, bueno, ya se sabe. Un juego de, a ver, píllalo bien, Manuel, ahí está. Un juego de 3 pinchos para las patas, para la superficie que convenga. Le quitas las tapones de goma y le pones esto. Bueno, por ahí. Y ahora, la parte del trípode. Mucho plástico, hay que reducir plástico. Y este es el cacharro, pequeñito, es el Leofoto, sí, leo bien, a ver, ahí está, Leofoto LS324C de carbono y su rótula LH40. Sensaciones, peso liviano, bastante ligerito y cortito, fácil de llevar por el campo. Es un trípode de 4 secciones, se abre bien, el giro que tiene es corto, lo cual está muy bien porque hace el despliegue del trípode rápido. Según esta etiqueta, tiene 10 capas. Vamos a ver. Tiene 10 capas de carbono, lo que en teoría le hace ser a priori un trípode bastante robusto.
Como ya os comentaba, el giro es muy rápido. La verdad que la rótula es bastante bonita, estéticamente me refiero. Tiene sus controles, que es el de giro sobre su base. Esta de aquí, sería la principal, que es la que libera la bola de la rótula, que la han cambiado porque recuerdo que antes era de este tipo y ahora han hecho este que parece más, no sé, como más accesible, más manejable, más fácil. Y este pequeñito de aquí es el que te permite regular la fricción de la bola. Es decir, podrías tú tener la bola totalmente liberada y este pequeñito te quita la fricción, por si lo quieres tener suelto, pero que tú con un leve movimiento puedas mover la cámara y si lo sueltas se queda en su posición. Tiene dos escotes para un lado o para el otro. No sé si hay mucha diferencia teniendo uno o dos, pero bueno, ahí están. Esta rótula soporta 25 kilos. Tiene zapata tipo arca suisse, lo cual está muy bien, porque es, digamos, un sistema que cada vez se está imponiendo más en la mayoría de trípodes. Muy fácil, lo deslizas y con esto lo bloqueas. Algunas marcas que tienen diferentes sistemas de bloqueo, doble bloqueo de seguridad, para asegurarte eso de que no se te caiga la cámara accidentalmente. Para mi gusto es un poquito corto. Mide la altura totalmente desplegado 1,38 m. Evidentemente, para conseguir esa ligereza tienes que, digamos, reducir, por ejemplo, en este caso, en altura. A mí personalmente me gustaría un poquito más alto. No obstante, este es el modelo en concreto. Hay otro modelo más por encima, superior, que es más alto y bueno, también a su vez pesa un poco más. Yo lo veo bien, un trípode para el que realice viajes y no quiera cargar con mucho equipo. Y el trípode soporta 15 kilos, es decir, que podrías tener un objetivo, una cámara con a lo mejor un buen teleobjetivo, un 500, un 200-400, un 600 y aguantaría bien. Pero siempre con las patas recogidas. No estoy yo muy seguro si un equipo entero tan pesado podría aguantar, sobre todo cuando hace viento. Este pequeño cacharrito, chirimbolo, pestaña, botón, como quiera llamarle, esas pestañitas pues tienen 3 posiciones para diferentes ángulos. En definitiva, yo diría que es un trípode que merece la pena echarle un vistazo. Está bien construido, buenos materiales, es elegante, todo hay que decirlo, y bonito, funcional. Yo creo que merece la pena, no en este trípode, sino en cualquier otro trípode que tenga calidad, gastarse el dinero para poder mantener, sobre todo, bien firme y seguro un equipo fotográfico que seguro que te habrá costado muchísimo más que eso. Dejaré la descripción justo debajo, donde podéis mirar su página web por si queréis saber algo más de otro tipo de trípodes. Y bueno, pues en general sí, me ha gustado este trípode, sobre todo pensando en ir ligerito, cargar no mucho equipo, y probablemente para fotografía de fauna no está mal, siempre y cuando tengas el trípode esté dentro de un height y no tengas que levantarlo en altura. Ahí sí que es estable. Si quisiera algo para teleobjetivo grande, iría a la serie LN. Una cosa sí os puedo asegurar: si empleáis el trípode a la hora de hacer vuestra fotografía, yo os aseguro que mejoraréis extensiblemente en la calidad de vuestras imágenes. ¿En serio, Jorge? Really, George? ¿En serio?